En los inicios de la década de 1940, el ferrocarril Rock Island necesitaba una locomotora capaz de ser utilizada en servicio de patio, pero también capaz de alcanzar altas velocidades para usarse en camino. Con esto en mente, acudió a la American Locomotive Company para el diseño de estas nuevas locomotoras. Para tener mejor visibilidad en ambos servicios, los ingenieros de ALCO se decidieron por un diseño de tipo capó. A diferencia de las máquinas de tipo carrocería, que eran las más comunes en esa época, que solo tenían buena visibilidad hacia el frente, pues el compartimento del motor bloquea completamente la vista hacia atrás. Mientras que en el diseño de tipo capó, el compartimento del motor es más pequeño que la cabina, dando visibilidad hacia ambos extremos de la locomotora. Aunque eso sí, se decidió que el capó largo fuera el frente, pues se creía que les daba más seguridad a la tripulación en caso de accidentes. Y como extra, el compartimento del motor no era un elemento estructural de la máquina, permitiendo abrirlo, incluso retirarlo completamente para reparaciones. Partieron de la plataforma de las S1, recién salidas al mercado un año antes, cambiando su motor diésel por uno de mayor potencia, y sus trucks por unos más estables a alta velocidad. Además de alargar el bastidor 3.3 metros, para dar suficiente espacio para un generador de vapor opcional, para los carros de pasajeros. Estas mejoras al diseño daría como resultado, a las RS1. Su nombre significa, RS, por ser para patio y camino. Y 1, por ser el primer modelo. Miden 17 metros de largo, 3 de ancho, y 4.4 de alto. Peso de 108 toneladas. Velocidad máxima de 105 km por hora. Su motor diésel, un ALCO 539T, de 6 cilindros en línea, de 4 tiempos, turbocargado, que entrega 1000 caballos de potencia, a 740 RPM. Este mueve un generador General Electric, GT533A. Su clase es B-B, pues cuentan con 2 trucks, AR tipo B, con 4 motores de tracción, G731. Con los que alcanzan los 266.000 newtons de fuerza de tracción máxima, y 151.000 newtons continuos. ALCO construyó 13 unidades, entre marzo de 1941 y junio del 42. Sin embargo, con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y debido a su gran versatilidad, todas fueron requisadas por el ejército estadounidense, para suplir a la Unión Soviética. Pero esto lo veremos más adelante. Debido a las restricciones a sus materiales, impuestas por la Junta de Producción de Guerra, se detuvo completamente su producción en masa. Únicamente fueron construidas otras 13, para reponer las que ya habían sido vendidas, entre el 43 y el 45. Estas fueron pagadas por el gobierno estadounidense. Acabada la guerra, se reanudó la producción de estas locomotoras, llegando a fabricar 453 unidades, entre el 45 y el 57, siendo sus mayores compradores, el ferrocarril Minneapolis and St. Louis, con 35 unidades, y el Pennsylvania Railroad, con 27. Aunque fue en México, donde se vendería la gran mayoría de estas. Pero me estoy adelantando. Estas máquinas tuvieron una variante de 6 ejes, llamada RSD-1. Nacieron para suplir con materiales a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, a través de la ruta del ferrocarril transiraní. Debido al escarpado terreno del país, y por el bajo calibre de sus rieles, estas máquinas fueron modificadas con trucks de 3 ejes motrices. Y por el pequeño gálibo de la ruta, su altura fue recortada. Nota, esta también fue el primer modelo de las RSD. Mecánicamente son casi idénticas a las primeras, con el mismo motor diésel y generador, pues sus modificaciones solo fueron a su sistema de tracción. Su clase es C-C, con 6 motores de tracción, G731. Con los que alcanzan los 266.000 newtons de fuerza de tracción máxima, y 191.000 newtons continuos.
Las primeras 13 unidades fueron reconstruidas a partir de las primeras RS-1 de 4 ejes. Fueron requisadas por el ejército estadounidense en 1942 y reenviadas a la planta de Alco para las modificaciones. Fueron entregadas entre noviembre del 42 y enero del 43. El ejército las numeró de la 8000 a la 8012. Fueron enviadas a Irán ese mismo año. Sin embargo, necesitaban muchas más locomotoras, por lo que encargó otras 44 máquinas nuevas, que fueron entregadas entre noviembre del 42 y marzo del 45. Numeradas de la 8013 a la 8056, y casi al mismo tiempo, el ejército requería de fuerza motriz en territorio estadounidense, por lo que encargó otro lote de 100 máquinas, ahora con la misma cabina que las originales. Fueron entregadas entre octubre del 44 y marzo del 45. Estas recibieron otra numeración, de la 8600 a la 8699. Sin embargo, estas tuvieron mucho más historia, pues al poco tiempo de ser recibidas, 60 de estas máquinas fueron enviadas a la Unión Soviética, por lo que fueron modificadas para el ancho de vía soviético, de 1520 milímetros. Allí fueron renombradas como DA-20. Aunque fueron enviadas 60, solo llegaron 58. Pues 2 locomotoras fueron destruidas en un ataque de un submarino alemán. Ya en la URSS, fueron renumeradas de la DA-20-1 a la DA-20-68. Tras la derrota alemana, la máquina número 27 llevó el tren de Joseph Stalin en un viaje de casi 2000 kilómetros, desde Moscú hasta las cercanías de Berlín, para la conferencia de Potsdam. Sorprendido de su excelente desempeño, decidió conservar estas máquinas, además de exigir que se les hiciera ingeniería inversa para el desarrollo de sus propias locomotoras diésel eléctricas, culminando en una copia de estas, llamadas T-1, que posteriormente sería la base de muchas máquinas soviéticas. Y como pequeño extra, también Alco construyó una variante de 6 ejes, pero solo 4 motrices, llamada RSC-1. Únicamente 4 fueron construidas, en septiembre del 46, exclusivamente para el ferrocarril de Sao Paulo, en Brasil. Estas fueron numeradas de la 500 a la 503. Curiosamente, las primeras máquinas en llegar a México fueron las RSD-1, pues Ferrocarriles Nacionales de México compró un único lote de 6 máquinas entre enero y mayo del 46. Al principio fueron numeradas de la 5600 a la 5605. Sería hasta entre febrero y mayo del 50, cuando Nacionales adquiriría un primer lote de 18 máquinas, del primer modelo RS-1. Siguieron con la misma numeración, de la 5606 a la 5618. Sin embargo, para diferenciar ambos modelos, al poco tiempo las RSD-1 fueron renumeradas a su propia serie, de la 5700 a la 5705. Y para cubrir el hueco de numeración, las últimas 6 RS-1 tomaron su lugar. Posteriormente, entre marzo del 54 y octubre del 56, adquirió un segundo lote de 12 locomotoras, numeradas de la 5613 a la 5624. Como curiosidad, 3 de estas fueron las únicas del modelo que fueron construidas por la Montreal Locomotive Works. Después adquirió otras 33 máquinas, entre noviembre del 56 y agosto del 57, de la 5625 a la 5650. Debido a la gran utilidad que tuvieron en el sistema de Nacionales, y a pesar de que ya habían sido descatalogadas a finales del 57, siendo reemplazadas con otros modelos más potentes y exitosos, como las RS-3. Alco accedió a construir más unidades solo para Ferrocarriles Nacionales de México. Estas fueron entregadas entre mayo del 58 y marzo del 60. Numeradas de la 5651 a la 5663.
Un dato curioso, la 5663 fue la última del modelo en ser construida, convirtiendo a las RS-1 en la locomotora con la producción más larga en Norteamérica, con 19 años. Al principio llegaron con un esquema totalmente negro, con letras en blanco. Un esquema muy similar al utilizado por las máquinas de vapor. Después serían repintadas al verde olivo con franjas naranjas. Y eventualmente llegarían a portar el icónico verde olivo con frente naranja. Aunque muchas conservaron su esquema negro toda su vida útil. Sirvieron durante varias décadas en todo el territorio mexicano, hasta que poco a poco fueron saliendo del servicio. Algunas con suerte, fueron reconstruidas. Tal es el caso de la 5654. Que en 1996, en los talleres de Empalme, Sonora, fue remotorizada con un motor EMD 645E, de 12 cilindros en B, de 2 tiempos, con sopladores tipo RUPS, que entrega 1500 caballos de potencia, a 900 RPM. Esta fue la única locomotora de este modelo que estuvo en el sistema de FNM, incluso repintada a su esquema doble tono azul. También la 5641 fue remotorizada en el taller del Valle de México, con el mismo motor EMD 645E. Esta había sido vendida a la Comisión Federal de Electricidad y repintada a un esquema único, negro con blanco y rojo. Por lo que posiblemente, estas dos fueron las unidades más potentes del modelo. En la actualidad sobreviven muchas de estas locomotoras, tanto unidades RSD-1 del ejército estadounidense, así como las soviéticas, en museos. También muchas RS-1 sobreviven en museos, incluso muchas aún siguen en servicio en ferrocarriles regionales. Afortunadamente en México sobreviven 3 locomotoras. Aunque no es una máquina entera, sobrevive la cabina de la 5601. Durante muchos años estuvo en el Museo Tecnológico de la CFE, y actualmente está en el Museo de Ferrocarriles de Otumba, Estado de México. La 5641 y la 5654 se encuentran en el Museo de Ferrocarriles de Mérida, Yucatán. Ambas conservaron sus últimos esquemas, pero durante la construcción del Parque La Plancha, recibieron una nueva capa de pintura. Aunque la 5641 recibió nuevamente el esquema de nacionales. Personalmente, me hubiera gustado más que conservara su esquema único de la CFE. Y como cereza del pastel, la 5607. Esta es un auténtico fósil viviente, pues es la única funcional en México. Fue vendida a Tubacero Monterrey y renumerada TA2. Repintada a un esquema totalmente amarillo. Aparentemente esta fue remotorizada con un motor Alco 251, pero desconozco su modelo específico. Hasta hace algunos años aún era posible verla operativa. Ojalá y esta empresa se dé cuenta de la reliquia viviente que tiene en sus manos, y decida donarla a algún museo. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si tienes algo que aportar, te invito a que lo dejes en un comentario. Dale me gusta y suscríbete si quieres más videos así.